que puedas expresarte en este tiempo, en este momento, al Señor con todo tu corazón, que puedas expresar realmente tu agradecimiento, la honra que Él se merece. Y por sobre todas las cosas, ese agradecimiento por las cosas que Él hace por nosotros, por libertarnos, por salvarnos, por perdonarnos cada día, por su gracia, por su amor que se renueva cada día por nosotros. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
vos sabés que queremos más, Señor, de ti, que queremos que vos llenes nuestras vidas, Señor, con tu presencia, Dios. Y si es necesario, Señor, que vos saques de nosotros, Señor, todo lo que está mal, Señor, lo que hay en nuestro corazón, queremos que vos puedas obrar en eso, Señor, que nos ayudes a ver, que nos ayudes a cambiar, Señor, eso, pero sabemos que es a través de tu Espíritu Santo, Señor. Por eso te pedimos, Dios, para que realmente vos llenes nuestras vidas, pero, Señor, primeramente saca, Señor, todo lo que nos impide, Señor, todo lo que nos impide acercarnos a ti, todo lo que tal vez tenemos, Señor, que no nos permite, Señor, recibir lo nuevo de ti. Queremos, Señor, más, conocerte más a vos, Señor, conocerte más. Esta iglesia, Señor, este cuerpo, Señor, quiere más, quiere conocerte más, Señor, a ti. Y sabemos, Señor, que vos vas a orar, Señor, que vas a contestar, Señor, nuestro pedido, nuestra oración, y que vas a estar, Señor, obrando en este tiempo, Señor. Ya lo estás haciendo. Te damos gracias, Dios, te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, qué maravilla. ¿Viste? Porque esta mañana me hizo poner nervioso este micrófono. Diría Miguel Ceja, lloviendo está, lluvia que está enviando mi Señor, lluvia de paz, de bendición. Qué bueno, ¿no? Qué hermoso, porque el Señor es soberano, ¿no? Y bueno, y nosotros tenemos que someternos, sujetarnos, obedecer, ¿no? Según Dios así lo disponga. Así que bueno, aquí estamos una vez más en este día, por lo menos yo, ¿no? Para celebrar culto a nuestro Dios, al Dios soberano, ¿no? Así que, qué bueno. Estaba medio complicado para venir, para algunos que estamos muy cerquita, ¿viste? Que uno está cerquita tiene problemas, ¿no? Porque no podés sacar el auto porque está muy cerquita, pero a su vez está cerquita, pero para ir caminando está lloviendo mucho, ¿no? Pero bueno, no, yo dije, no va a venir nadie hoy al culto. Menos mal que vine. Pero bueno, así que de mañana que está feriado, no hay problema, por lo menos si no para, hacemos una vigilia, hasta las 7 ya tenemos otra vez reunión aquí y nos quedamos a orar ya, así que mañana hay día de ayuno, no sé quién va a trabajar, así que estamos favorecidos, me parece. Bien, en esta noche, bueno, voy a remitirme, ¿no? En principio, a la paternidad, a la maternidad, a los niños, ¿no? Tenemos la grata, como es responsabilidad y gracia de presentarle al Señor una niña, ¿no? Como, ¿no es cierto?, acción de gratitud al Señor. Se la presentamos. También existe la posibilidad de consagrar a los hijos al Señor, ¿no? Y presentar es una cosa, ¿no? Te presento un amigo, te presento mi señora, te presento para que la veas, la conozcas, más o menos. Pero consagrar al Señor, ¿no? Tiene que ver esto con un cuidado muy particular, muy especial, de guardarlo para Dios, ¿no? O sea que voy a hacer todo lo necesario posible
para que esa criatura llegue a conocer y servir al Señor. ¿No? Me responsabilizo, y yo creo que no solamente tiene que ser por causa de una consagración, sino por causa de que Dios nos ha dado hijos. Y no son para el diablo los hijos que Dios nos da. Son para continuar un linaje de gente que sirve, que conoce, que exalta el nombre de Dios. Acá los grandes que estamos, creo que todos hemos alcanzado por gracia la salvación. Si es que a Jesucristo has recibido en tu corazón, te has arrepentido de tus pecados, le has dado lugar en tu vida. Y nadie ha tenido que trabajar lo suficiente o ha tenido que esforzarse si no eres un descendiente de una familia cristiana. Si tu familia ha sido cristiana, quizás ha tenido que trabajar mucho contigo para que llegues a conocer al Señor y la disciplina de una vida cristiana conociendo la palabra. Pero si ya viniste de grande a la iglesia, bueno, ya está, ya nadie trabajó con vos, aunque la salvación siempre es un regalo, es por gracia. Pero ahora que tú conoces al Señor y tienes hijos, tienes un gran trabajo que hacer con tus hijos. Y criar hijos, como escribió aquel hombre o lo dijo Dr. Dobson, psicólogo familiar cristiano, criar hijos no es para cobardes. Y cierto, yo creo que es una tarea que demanda mucho esfuerzo, mucha dedicación, gran responsabilidad. No nos podemos dormir. Porque el crecimiento de los niños no se detiene. Nosotros podemos detener, pararnos, hacer un descanso, una siestita, como dice Proverbios. Pero el crecimiento de los niños no se detiene, el tiempo no se detiene, el enemigo no pierde tiempo. Tiempo que nosotros perdemos, el enemigo lo aprovecha para meter cizaña en el corazón de los niños. Y después, claro, llegan a grandecitos donde ya empiezan a quererse emancipar y ahí nos agarra la crisis. Ahí viene el llanto, el lamento, noches sin dormir, discusiones en la familia. Culpa tuya, no, culpa tuya. Vos le dijiste, yo no le dije. Y todas esas cosas llegan a experimentarse en la familia cuando los hijos ya empiezan a crecer y las cosas se complican. No, hay historias preciosas en la Biblia. Digo preciosa por el hecho de que podemos aprender cosas para imitar y cosas para no imitar o no hacer lo que estas personas hicieron o hacer lo que no hicieron. Pero tenemos una gran ventaja, diría yo, que tenemos la palabra de Dios, la Biblia completa, no le falta nada. Los antiguos no tenían el Nuevo Testamento, hoy nosotros tenemos la revelación completa de Dios, la obra completa de Dios. Para que nosotros, ¿no es cierto?, la tomemos. Hagamos del libro, la palabra de Dios, nuestro libro de texto, nuestro consejero, por el Espíritu Santo que nos va a traer la revelación de cosas que están en la palabra, que tenemos que hacer, y de cosas que no están en la palabra, sobre el cual quizás no hay ningún manual escrito en los detalles diarios de cada familia. Ayer tuvimos, por cierto, una hermosa reunión de matrimonios, y se habló precisamente, ¿no?, de cómo debemos vivir en matrimonio, cómo debemos ser enriquecidos, instruidos para tener un buen matrimonio, para ser feliz en el matrimonio. Y un matrimonio instruido, feliz, va a dar como resultado hijos sólidos, fuertes, seguros, con una visión en la vida, con un propósito.
Ahora, yo creo que también tendríamos que tener un taller, me parece a mí, para ser instruido acerca de los hijos, cómo criar a los hijos, acerca de aquellos detalles que mencioné recién, diarios de la vida que nos toca vivir. Porque como los hijos van creciendo y por ahí nos van demandando cosas, o van proponiendo cosas, van haciendo preguntas, ¿y por qué tiene que ser esto así? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? Y todas esas cosas que son cosas de la vida, práctica, familiar, y que no siempre podemos manejar, podemos darle respuestas a las preguntas o establecer una conducta ante la conducta que los hijos nos están mostrando, están teniendo. Entonces necesitamos ser instruidos. Había aquí en la biblioteca, no sé si aún permanece, el libro, no me acuerdo de los autores, son ahora, habían escrito 2 libros, El matrimonio cristiano y después La familia cristiana. Y realmente un libro tan prácticos, tan concretos en cuanto a las cosas que tenemos que hacer, practicar en la familia, ¿no? Para que sea una familia ordenada, disciplinada, con el fin de que nos vaya bien a todos. Porque si a uno en la familia no le va bien, y todos se ven afectados. Así que, como les decía, tenemos historias hermosas en la palabra de Dios y que les invito a abrir, ¿no? Y vamos a remitirnos. Pero yo les diría que puedan luego estudiarlos en sus casas, ¿no? Y que es en el capítulo 1, primero de Samuel, capítulo 1, tenemos allí en el primer capítulo la historia precisamente de Samuel, ¿no? Este niño que vino a la existencia por la oración de su madre, que hasta ese momento no podía concebir, pero oró al Señor y Dios escuchó la oración de Ana y tuvo un hijo. Tuvo uno primero, ¿no? El que abrió el vientre, diría la Escritura, diría el Señor. Abrió matriz, primer hijo. Y conocemos la historia de Samuel y creo que hemos escuchado muchas prédicas acerca de esta historia. Y siempre hay algo nuevo para aprender, porque la palabra de Dios no la podemos agotar. Pero yo no quiero remitirme a la historia de Samuel, simplemente yo se las menciono para que usted la lea allí en el capítulo 1 y después se va entrelazando esta historia con la historia de Elí y sus hijos. Elí, el sacerdote, en ese momento en el templo de Dios. Y ahí sí quiero leer algunas cositas, ¿no? Que comienzan allí en el capítulo 2. En el capítulo 1 encontramos la historia de Elcana y una de sus mujeres, Ana, que fue la madre de Samuel. Pero en el capítulo 2, ¿no? Empieza la historia por allí de Elí y de sus hijos. O sea, Elí, que era el sacerdote, en ese momento, como les dije, al cual Ana le llevó su hijo Samuel después de haberlo tenido ella en su casa, el tiempo prudente, ¿no es cierto? Hasta que el niño comenzase a comer más o menos, y luego ella fue, lo llevó al templo, lo consagró a Dios y lo dejó al cuidado de Elí, de modo que Samuel se crió en el templo, se crió en la iglesia, podríamos decir hoy, ¿no? Dicen que yo le conté, y seguramente algunos recordarán y otros se informarán recién ahora, acerca de este muchacho, ¿cómo es que canta el morocho brasilero? ¿Eh? No, este otro que está acá en Córdoba ahora.
Marcos Brunet, ese que no me salía, Marcos Brunet, ¿no? Marcos Brunet, sus padres eran creyentes, ¿no? Y un día como hoy, de mucha lluvia, mucho frío, tenían que ir al templo, al culto, a Dios. Y Marcos estaba enfermo. Pero este hombre era un hombre de Dios, el padre, un hombre de fe. Y él no podía dejar ir al templo aunque su hijo estaba enfermo y hacía mucho frío. De modo que lo llevó igual, siendo pequeñito, lo llevó igual al templo, fue al templo y lo acostó allí sobre el altar. Porque creía en Dios, porque Dios lo va a sanar. Y esto lo cuenta Marcos mismo, que por supuesto lo habrá contado su padre, que lo puso sobre el altar y Marcos nunca más se bajó del altar. ¿No? De modo que con la juventud que tiene, él ha ministrado ya en muchas partes del mundo. De modo que nunca sabemos qué puede hacer Dios con la vida de un pequeñito, que lo consagramos a Dios, que le enseñamos la palabra, que lo llevamos a la iglesia, que nos cuesta quizás dinero, que nos cuesta esfuerzo, días de calor, días de lluvia, ¿no es cierto? Todas las inclemencias, las dificultades que se presentan en la vida. Pero si tenemos como prioridad para la familia a Dios y aún más para nuestros hijos, no sabemos lo que Dios puede hacer. Pero dice que nunca se han visto defraudados quienes en Dios han confiado. Y yo creo que grande honra, orgullo, si vale la palabra, si aún viven los padres de Marcos, deben tener de su hijo. Entonces, hermanos queridos, yo creo que tenemos que tener, no sé si temor, pero miedo por lo menos. Miedo. No, que el enemigo, que el diablo no me arrebate los hijos. Porque es algo muchas veces tan imperceptible la forma de que el diablo trabaja, como dice, que se disfraza hasta de ángel de luz. Y cuando Pablo utiliza esta palabra de que sus ministros aparecen como maestros, ¿no? Enseñando la palabra, pero la tergiversan, la acomodan y lógicamente no tienen al Espíritu de Dios. Y entonces muchas veces nosotros podemos ser engañados, confiamos nuestros hijos que se han instruido en la palabra, pero usted debe saber lo que sus hijos reciben como enseñanza. Usted debe ser un vigilante de la conducta de sus hijos y de lo que sus hijos hablan. Cuando están jugando allí, no sé cuántos hijos tiene usted, no, pero aún cuando juegan solos, ellos están haciendo cositas, juegan con su camioncito, con sus muñecas y balbucean palabras o hablan, ¿no es cierto?, como que están interactuando con alguien. Usted debe ser un inspector de eso, porque eso es lo que está en el corazón de ese chico, ¿no? Entonces, bueno es que usted pueda escucharlo leer y que están imitando al predicador y que leen la Biblia y que están orando por otros, ¿no? Que están a modo de juego, que alaban a Dios. ¿Por qué? Porque están recibiendo cosas en la iglesia. Entonces usted tiene que ver, ¿no? Quizás cuando están encerrados en su habitación, ir allí y ver qué están haciendo, a qué están jugando. Cuando su chiquito le viene y le dice a la noche, seguramente a alguno le habrá pasado que tiene miedo de estar en su habitación o que ve cosas. O si no tiene miedo, le cuenta de que tiene un amigo invisible que toda la noche va y habla con él. Hermano querido, eso no es joda. Eso no es como para decir, es una pavada, ¿vos te parece? No, nada de pavada, nada de que te parece. Para él es una realidad. Entonces usted de ninguna manera debe minimizar estas cosas, porque son cosas espirituales. Y es el enemigo que está actuando, queriendo confundir, queriendo meter cizaña, como dije recién, en la vida de su hijo, de su hija.
Y estas cosas, si usted no las investiga, no las inspecciona y no las quita, va a ir formando ideas en la mente de ese chico, de esa chiquita. Y usted todo bien, todo tranquilo, ¿no? Y después vienen los lamentos, porque no se ha sido un padre o una madre diligente en el cuidado. Usted bien lo cuida de alimentarlo bien, saludable, que no pase frío, que no pase hambre, lo calza, lo viste. Pero recuerde que la palabra de Dios dice que no solo de pan vive el hombre. No solamente pan necesitan los chicos y cuidado, protección, lo necesitan. Pero también la cobertura y la provisión espiritual del Espíritu Santo de Dios que puede llenar con su presencia un hogar cuando su nombre es honrado y exaltado y la familia se deleita en Dios. Dios hace presencia allí y hay armonía, hay bienestar, hay alegría en los chicos, en los hijos, en los padres. En un hogar así nunca los hijos van a querer irse del hogar. Además, cuando tengan la oportunidad de salir por alguna causa, van a estar deseando volver. Porque no hay mejor lugar que la casa del padre, de la madre, el hogar. Pero muchas veces no pasa eso. Es nuestra responsabilidad crear para ellos un hogar acogedor, de protección, donde se sientan amados, seguros, provistos de lo que necesitan. Hoy se habla de que, bueno, ayer algo decía el pastor, ¿no? Si a vos te gusta, hacelo. Tenés que darle libertad. Escuchaba la otra vez en la radio que discutían o comentaban acerca de... Porque hay padres que por ahí, dice, le daban a sus hijos un celular con el GPS, entonces los monitoreaban. Uy, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a andar persiguiendo al chico? ¿Le vas a quitar la privacidad, la intimidad? ¿Que no? Es porque no conocen el corazón humano. Engañoso y perverso, dice Jeremías 17:9. Engañoso y perverso es la naturaleza humana caída que se rebela contra todo lo bueno. Está bien, usted persiga a sus hijos si es necesario. No confíe en sus hijos. No porque no sean ellos dignos ni merecedores porque la juventud, la adolescencia, son tiempos difíciles para ellos, que no la saben manejar, que seguían como hoy, peor que antes todavía. Ayer hablaba el pastor de que hoy todo tiene que ver con sentir. Siento o no siento, si siento lo hago, si no siento no lo hago, no importa si es bueno o sea malo. Lo siento, lo hago sin considerar las consecuencias o resultados. Entonces los padres debemos ser tipo policía de los hijos. ¿Está mal? Y para algunos puede estar mal. No es lo que Dios me enseña. Que no los vigile, que no los cuide, que no los persiga si es necesario. Mi señora fue una especie de policía para los hijos. Y gloria a Dios por eso. Por eso hoy pueden estar ellos en el camino del Señor. Nosotros podemos dormir tranquilos. Ellos también, casados con sus hijos, sus trabajos. Yo duermo bien. No me preocupa. Que hemos estado cruzados de brazos el tiempo que lo estuvimos en casa. De ninguna manera. Hasta que no se casen, usted no puede descansar. Eso fue lo que hicimos. Y aún estando de novio, más todavía cuidarlos. Es un trabajo. Por eso no es para cobardes, no es para flojos, no es para descuidados, no es para los que se echan a dormir. Y los dejan que hagan. Son jóvenes. Ajá. Está bien, déjalo nomás.
Tenés abierta la Biblia allí en la carta, el libro de Samuel, primero de Samuel. Como les decía, allí en el primer capítulo se comienza la historia de este profeta niño aquí, o por nacer aún, siendo pedido a Dios por su madre. Pero en el capítulo 2 de este libro, como les decía, hay otra historia que se va entrelazando con la de Samuel, y es la historia de los hijos de Elí y de Elí mismo, sacerdote en ese momento. Y en el capítulo 2, versículo 12, 2:12, dice que, estoy en segunda de Samuel yo, de modo que me adelanté con esta Biblia. 2:12, usted téngalo allí ya registrado. Dice, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. O sea, no se dice que no hay por allí registros, o se ha dicho que los ministerios no se heredan. No es como la monarquía, ¿viste? Un rey, el hijo está destinado al trono. No pasa así con los hijos de los pastores, de los ministros de Dios. Pero qué honra a Dios sería si mis hijos reciben de Dios algún ministerio sirviéndole. ¿No? Como que no puede ser de otra manera. Pero aquí este hombre, Elí, que era el sacerdote que crió a Samuel, tenía estos dos hijos, y aquí el escritor bíblico dice que eran unos sinvergüenzas. No sé cómo dice tu Biblia. Malvados. ¿Otro? Muy malos. Eran sinvergüenzas, malvados, muy malos, impíos. O sea que no conocían a Dios. ¡Qué terrible historia! Para un sacerdote, un hombre de Dios. ¿Cómo pueden los hijos minar la autoridad de los padres? ¿Qué autoridad podría tener este hombre luego para conducir al pueblo, para instruirle? Eso lo dice el versículo 12. Y vayamos al versículo 22 para resumir la historia y no extendernos tantos en la lectura. Pero yo le aconsejo que usted lea, agarre hoy mismo, esta noche, cuando vaya a su casa, empiece a leer capítulo 1, libro de Samuel, de primero Samuel, y se va a encontrar con cosas hermosas que edificarán su vida, que usted podrá aprender y poner en práctica. Porque la palabra de Dios no es simplemente para que llenemos nuestro conocimiento, nuestra cabeza del conocimiento de la palabra, sin que tenga un efecto que lleve nuestra voluntad a obedecer a Dios. Versículo 22 en adelante. Dice, ahora bien, Elí, o sea, el sacerdote, padre de estos dos muchachos, dice, ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. A veces que yo digo, ya la suerte está echada, ¿no? Tenemos allí ese árbol allí que seguramente si ya no llueve más para mañana, creo que no puede seguir lloviendo. ¿Hasta cuándo va a llover? Porque siempre que llovió paró, dice el dicho. ¿Y ustedes lo vieron cómo está de torcido? Anda, enderezalo
¿Cómo hace para enderezarlo? Imposible. Si alguien se hubiese dado cuenta, cuando estaba chiquito le pone un ayo, un palito, ¿cómo se hace? Lo atás, muchas veces lo aten para que el viento no lo lavee, ¿no? Y lo enderezás. Pero una vez que está torcido, bueno, así son los hijos. No podemos esperar que tengan 13, 14 años, ¿no? Cuando ellos ya toman sus propias decisiones, que está su personalidad determinado, que ya su carácter fue formado. No, tenemos que ir formándolo de chiquitito, que vayan creciendo derecho. Yo creo que algunos de los que estamos acá en esta noche nos podemos identificar con esto. De que desde muy pequeños nos hemos desviado porque no hemos tenido a quien nos dirija en la vida. O no nos hemos criado con nuestros padres, quizás nos criamos con los abuelos no están para criar hijos. Los nietos manejan a los abuelos. No están los abuelos para criar hijos, los nietos. Entonces te sentirás quizás identificado porque no has tenido una orientación, una enseñanza, alguien que te diga esto no se hace, no vayas. Te sugiero, no te sugiero nada, te ordeno. Yo te sugiero, yo te aconsejo. Y si lo aceptás por la buena, está bien. Pero si no lo aceptás por la buena, te ordeno y si te lo tengo que inyectar, te lo inyecto. Porque es el bien para vos. Antes, cuando yo no sé si se usan todavía las inyecciones. No sé, alguno que fue al médico más reciente quizás, ¿se usan todavía las inyecciones? Yo las veces que fui al médico, hace muchos años, gracias a Dios, que no me ponen inyecciones, pero querido, te metían una por acá, unas inyecciones, no sabía vos si era peor el remedio que la enfermedad. Pero te hacía bien, era para tu bien. Y cuando eran más chicos, los chicos lloraban mal, pero es para bien, para recomponer su salud, para mantenerlo saludable. Hermano querido, entonces la provisión como padre para nuestros hijos muchas veces puede ser dolorosa, y aún para nosotros inclusive. ¿A qué padre le gusta castigar a los hijos? Una persona que tenga, por supuesto, sentido común, que tenga los patitos alineados. Hay gente que son unos militares en la casa. Y lo único que hacen es gritar y dar órdenes y ejercer dominio, control, sin amor. Ayer el pastor habló precisamente del amor, que todo lo que hagamos, la relación tiene que ser una relación de amor. Porque el amor convence. El amor nos deja algo realmente sustancioso, agradable, de buen sabor. Porque somos gente necesitada de afecto, de amor. Entonces a los hijos hay que amarlos, pero hay que disciplinarlos. Y si es necesario, castigarlos. Dice, si los castigas con vara, dice la Escritura, no morirá, sino que librarás su alma del Seol, librarás su alma del infierno. No es que por cada imprudencia que cometan hay que pegarles. Hay que enseñarle. Hay que enseñarle. Y la enseñanza lleva tiempo. No se puede formar a un niño o instruir a un niño para que cuando sea grande sea una persona de bien, enseñarle una vez a la semana, dedicarle un tiempito. O simplemente traerlo a la escuela dominical y... No. La cosa continúa en casa.
porque el principal maestro, tutor, instructor de mis hijos o de los niños son sus padres, su madre. Y no solamente con el puntero como hacían antes en las escuelas, sino con un ejemplo de amor a Dios y de amor a Él. Y que lo que están haciendo lo hacen por el bienestar de Él, para que tenga un futuro. Ahora hay que decirle que sí, todo hay que decirle que sí. Porque si no, el chico se trauma. Había un hombre grande, ya ahora creo que no está, Aragón, ¿te acuerdas de Oscar Aragón, el padre de Nilda? ¿No? Claro, los padres de antes eran medios rígidos, ¿no? En sus disciplinas. Y más en el campo, ¿no? Se utilizaba el arreador, el látigo. Y en algunos casos lo que venía a la mano, ¿no? Y él escuchando estas cosas en la iglesia, ¿no? Decía, ¿no? Acerca de la psicología, ¿no es cierto? Y actos permisivos, ¿no? Porque ellos están descubriendo la vida y entonces van a descubrir lo que es el bien y el mal se los va a llevar. Dice, ¿sabe qué? Dice, a mí me agarraban con el arriador, dice, el látigo, ni trauma te quedaba, dice. ¿No? Dice, ¿qué trauma? El trauma se los da el diablo. El amor no trauma a la gente. Pero un amor saludable, un amor que tiene que ver con la edificación y la construcción y el bienestar. Porque hay amores enfermos. Y el amor enfermo no trae nada de bueno. El amor que otorga, que da, no sirve. ¿Dios te da a vos todo lo que pedís? ¿O todo lo que le pedimos? Ahora Dios toma un registro, dice que nuestras oraciones son contenidas en vasos de oro. Toda la oración allí Dios las tiene guardadas. Por ahí yo creo que viene así, ¿no? Porque Dios después de mucho tiempo puede otorgar los pedidos que le hicimos hace cuánto. ¿Por qué? Porque ahora es el tiempo. En el momento que lo pediste no estabas capacitado para administrar, para manejar eso que le has pedido a Dios. Me acuerdo del pastor primero que tuve yo, después de haberme convertido al Señor, donde nos casamos, hablando precisamente de esto, ponía como ejemplo, ¿no? Dice, los chicos, él tenía 5 hijos, dice, cuando yo me estoy afeitando, después vienen y me piden la hojita. Entonces yo no le puedo dar la hojita de afeitar con la que me afeité, porque no la saben manejar y se harán daño. Eso es un ejemplo. Ahora, usted no le va a dar una hojita de afeitar a su hijo, estoy seguro. Pero quizás le va a dar un celular y va a dejar que el chico maneje, por cierto, así, ese todavía no maneja el celular, pero no tiene control de su mano, de su cabeza, pero 2 años y manejan el celular. Mis nietas no leen ninguna, pero conocen los símbolos, el dibujito, y ahí ponen el dedo ¿no? Y hay que ser cuidadosos de esto, porque un celular puede ser más peligroso que una hoja de afeitar. No le va a cortar el dedo, no se va a herir con el celular, pero va a dañar su ser interior, su corazón, su mente, su alma. Va a ser atrapado, atado, envenenado. Y después usted se quiere cortar las venas. ¿Qué hicimos? Y nada. No haga nada y verá resultados que no desea ver. Ahora, como veíamos, ¿no? Aquí acerca de estos muchachos, ¿no? Y leíamos el versículo 22, era. Ahora bien, que Elí era muy viejo y estaba consciente de lo que sus hijos hacían. Le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. ¿Cómo dice tu Biblia? Dormían, dice, con las mujeres. ¿Otra? Se acostaban. Ahora, qué terrible, ¿eh?
Realmente cosa tan desagradable, digna de condenación, y que sin duda Dios no pasó por alto. Dios no va a pasar por alto el pecado a sabiendas. Dice que pecado cometido en la ignorancia, Dios lo perdona. Lo pasa por alto. Pero a sabiendas, ahí más adelante el mismo hombre de Dios, ¿no? O sacerdote dice que sabía, dice, de sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Indudablemente que esta gente habrá sido gente grande, hombres ya, ¿no? Porque dice, he oído. O sea, la congregación allí, la gente, comentaba, hablaba lo que esta gente hacía. No, porque si estarían viviendo con él, seguramente que él vería, quizás, ¿no? Pero él oía de lo que la gente hablaba acerca de los hijos de Elí, ¿no? Y entonces le pregunta, ¿por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. A veces no es suficiente basta. Es basta y es basta. Y no lo vuelvas a hacer, porque diría el doctor Sproul, guay si lo vuelves a hacer. Por cierto que está en la presencia del Señor ya el doctor Sproul. No entiendo. Claro, de los que utilizábamos los libros de, como es en el ministerio Ligonier. Sí, es así, ¿no? Entonces, no es simplemente basta. Es una orden. Usted tiene que ser una persona, un hombre o una mujer de Dios con la autoridad del cielo para impartir autoridad en su casa. No autoritarismo. Autoridad. Usted no tiene que ser necesariamente andar gritando, amenazando para que sus hijos se le obedezcan. Usted debe ser un padre o una mujer que ama profundamente a sus hijos, porque herencia de Jehová son los hijos. Pero a usted sus hijos lo tienen que respetar, lo tienen que obedecer, porque usted es un padre que tiene autoridad, y porque saben sus hijos que usted los ama y que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ello para que les vaya bien. Es cierto, tenemos una naturaleza rebelde que los hijos te argumentan, te preguntan y se oponen. Como decía Rubén Panoto, hoy me acuerdo de todos los muertos hoy. Rubén Panoto decía, los adolescentes como ellos, ¿viste que prueban el carácter de los padres? Y vaya que si lo prueban. Aquellos que ya hemos pasado por esa instancia, sabemos. Y Rubén Panoto en esta enseñanza de la familia decía, los pibes tienen el tiempo del mundo, están desocupados, no hacen nada, el tiempo mayormente de vacaciones, en sus clases, hay que mandarlo a trabajar, pagarle una colonia de vacaciones, ¿no? La mente ociosa. Y decía, ellos se tienen todo el tiempo y prueban, dice, ¿no? Como ese juego que se tira la pelota así contra la pared. ¿Qué juego es ese? ¿El frontón? ¿Algo puede ser? No sé qué juego es. No, el pádel se juega entre dos. Pero hay uno que se juega contra la pared, ¿que no? ¿Y cómo se llama? ¿Frontón? Gracias. No, entonces dice, ¿viste? Uno tira de acá, ¡pa! Y le pega del otro lado, ¡pa! Y ellos están así, dice, te tiran de acá, te tiran de allá, y todo el tiempo, y te están insistiendo, y de última vez uno termina, pero más sí, anda, ¿no? No. Usted debe estar plantado en la verdad, y la verdad lo hará libre. La verdad es una bendición. La verdad se debe imponer, porque la verdad es la que trae libertad. La verdad es justicia, hacer lo que es correcto.
Seguimos aquí la palabra de Dios. No, estábamos por allí por 24, 23. No es bueno, dice, no. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos, lo que el pueblo hablaba acerca de los hijos de Elí. Si alguien peca contra una persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Si Dios te acusa, ¿quién te puede defender? Si Dios te juzga, ¿qué abogado tenés a tu favor? Estoy perdido, irremediablemente perdido. Cristo es mi abogado. Pero si en el día del juicio Él es mi acusador, aunque Jesús no vino para acusar, el que acusa es el enemigo. Y como Dios es justo, se queda sin armas. Porque Dios no va a defender, no tendrá por inocente al culpable. Cristo me va a defender. Pero si soy culpable, no. El Señor acepta mi arrepentimiento, me perdona. Pero mi actitud debe cambiar. Porque si yo sigo practicando el mal, como en el caso de estos chicos que dice el padre ahí, ¿quién puede mediar si mi pecado es contra Dios? El enemigo no me puede acusar, nada me puede separar del amor de Dios. No, entonces, versículo 25 leímos. 23, 24. Si alguien peca, así. 25. Sin embargo, los hijos de Elí, dice el versículo 25, no hicieron caso a su padre porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. A veces jugamos con la paciencia de Dios, pero tiene un límite. Dios tiene un límite. Y más allá de que a lo mejor el límite de Dios no puede ser como el nuestro, es mucho más extenso quizás, pero nosotros tendremos tiempo. Oh, qué bueno es que tengamos tiempo. Ojalá la paciencia de Dios se prolongue. Pero yo no debo tardar en volverme y cumplir con mis deberes, con mis responsabilidades, con aquello que me otorgará bienestar presente y futuro. Caminar en los caminos del Señor por la senda correcta. Dice que estos chicos no hicieron caso. Ya la paciencia de Dios se había acabado. Dios ya había determinado lo que iba a hacer con ellos. Terrible. Y podemos decir que Dios cruel. Nada que ver la disciplina, el sistema de Dios con el que se emplea en el mundo hoy. Quienes tenemos unos años de leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Las leyes de Dios era una ley marcial, terrible. Si alguna mujer, un hombre cometían un adulterio, leña, decía, ¿no? Allí, apedreado, si había acuerdo, o había, ¿no es cierto?, alguna infidelidad, o había alguna violación. No era que podían y buscaban y la justicia y se reunían y juzgaban y analizaban, buscaban pruebas. No. El hecho estaba concretado allí, listo. Allí lo traían al culpable, la culpable. ¿Para qué? Para quitar el mal de Israel.
Entonces, de raíz, terminarla, cortarla. Dice acerca de los hijos, ¿no? Que si había un hijo contumaz y rebelde, había que llevarlo a los ancianos de la ciudad y que juzguen, ¿no? Y lo apedrearían, o sea, lo mataban. No registra la Biblia que alguna vez haya acontecido, pero la ley estaba. Entonces era algo tan sencillo, pero ciertamente, como dice que el hombre complicó tanto, la está haciendo cada vez más difícil y cada vez se embarulla más y no encuentra solución a este problema social que cada uno piensa de distinta manera y cada uno hace lo que se le da la regalada gana. Y por cierto que el diablo saca gran ventaja, provecho de esto, ¿no? Ayer que estábamos escuchando una noticia, ¿no? De un país aquí latinoamericano donde se aprobaba una ley o se sacaba una ley donde se permitía abortar a un bebé que tenga una gestación de 6 meses. Así está el mundo de hoy. No puede llegar a afectar de ninguna manera, ni por un momento se debe cruzarnos en nuestra mente que esto puede ser algo que traería alguna solución a este sistema. Sigamos con el versículo 27, primer libro de Samuel, capítulo 2, que dice: cierto día un hombre de Dios vino a Elí, un profeta, ¿no? Alguien que viene de parte de Dios para hablarle al sacerdote. Ahora fíjate vos, un hombre de Dios, el sacerdote, el responsable del templo, de ministrar al pueblo de Dios, de hablar al pueblo, de recabar información, los problemas del pueblo, para llevarlos a Dios. Dios no le habla. Hermano, qué triste. Qué triste si Dios no nos habla. Sino que tiene que mandar a otra persona para que nos hable. Y acá dice que cierto día vino un hombre de Dios a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor. Cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, yo me rebelé a tus antepasados. Elegí a tu antepasado a Aarón, que fue el hermano de Moisés, primer sacerdote de Dios, de las tribus de Israel, para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servían. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? Esto era lo que hacían los hijos de Elí. ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Terrible, ¿no? ¿Cómo pueden los hijos ocupar el lugar de Dios? Les repito, a nuestros hijos, a tus hijos, yo a los míos, a mis nietos, los amo profundamente. Pero si tengo que decirle que no en algo, por más que lo quieran y yo sé que no les hará bien, les voy a decir que no, lloren, zapateen, griten, hagan lo que hagan. Porque no está bien. Porque acá dice que honraste más a tus hijos que a mí. Nunca han sido avergonzados los que en Dios han confiado y han honrado. ¿Por qué menosprecian? ¿Por qué les das más honor a tus hijos? ¿Qué hubiese pasado de la historia
de Abraham si cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, Abraham dice, no, cualquier cosa, te doy a Sara si querés, pero a Isaac no, es mi hijo, el hijo de mi vejez. Puedo ver allí la continuidad de mi vida, mi descendencia. No me podés pedir eso. Pero Abraham amaba a Dios, indudablemente que amaba a Dios, conocía a Dios, pero no le negó. Y ahí Santiago, ¿no? Habla de la fe de Abraham, de la obediencia. Entonces, hermano querido, la fe debe movilizarnos a obedecer la palabra de Dios. Y esa fe y obediencia debe ser la instrucción a los hijos. Dice que Abraham en su ser sacrificó a su hijo. Prácticamente Dios no permitió, porque ya veo, dijo Dios, que eres hombre de fe y no me negaste ni a tu propio hijo. Y único hijo, a tu único, dice, no me negaste a tu único. Padre de la fe, padre de multitudes, porque confió en Dios, porque obedeció a Dios. Nuestro padre, Abraham, que no honró a su hijo más que a Dios. Y estos dice que estaban gordos. Ahora, y esto tiene que ver con algo despectivo en la forma que, no sé cómo lo dice tu Biblia, pero dice acá estaban gordos. Y no sé si estaban gordos físicamente, probablemente sí, porque Elí dice que era un hombre grande, gordo, el óseo, quizás, no sé. Pero de manera incorrecta se alimentaban del soborno, de actos delictivos, con abuso de autoridad que tenían sobre el pueblo. Y el versículo, estamos por ahí, por el 30, ¿que no? Dice, por lo tanto el Señor Dios de Israel dice, esto es lo que le habla el hombre de Dios a este sacerdote. Dice, prometí a los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes, sin embargo honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva como sacerdotes. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará a viejo. Consecuencias. De modo que el pecado nunca tiene un fin en el pecador mismo. Porque un pecador nunca es pecador él solo. Su pecado arrastrará a otros, contaminará, contagiará a otros. Nunca se puede ser un pecador solo. Alguien tiene que estar también allí. Tiene que saber. Alguien tiene que estar de algún modo siendo cómplice en su silencio quizás. Justificando. Pero a Dios nada se le escapa. Y yo siempre digo, no sé si sería bueno o sería malo. No sé si para bien o para mal. Hay gente que dice, total, Dios sabe. Claro que sabe. Pero tú sabes que lo que estás haciendo no está bien. ¿No te ha traído el Espíritu de Dios, la palabra, convicción? Ayer le pregunto al pastor luego del taller si
o me preocupaba, lo comenté en casa luego, si realmente para mí el taller fue excelente, ¿no? Con muy saludable, ¿no? El discurso, con mucho respeto, ¿no? Como que fue, que yo dije, fue abriendo ventanitas que dejó abiertas para que podamos abrirla aún más y observar nosotros y aprender. Pero me preocupaba o me preguntaba si todos realmente habían entendido el taller. Dado que él maneja otra locución que acá nosotros no manejamos. Pero me dice, mira, yo creo que yo di principios. Y la obra es del Espíritu Santo de Dios, de traer convicción. Y como él dijo, pero, o puedo, pastor, puedo. Cuando estamos preguntando el puedo, es porque estamos en una zona gris. Es como que estamos queriendo por ahí transgredir algo. Algo me está llamando la atención y que me está empezando a gustar, pero antes de tomarlo, pregunto si puedo. Entonces dice, el Espíritu Santo es el que traerá convicción a las vidas y les hará notar, saber, entender si está mal o está bien lo que están haciendo. Entonces, ¿no? Dice el 33, los que sobrevivan llevarán una vida de tristeza y dolor. Eso es lo que decía en cuanto al las consecuencias, ¿no? El arrastre, los alcances de la vida de algún pecador, como en este caso dice que llevarán una vida de tristeza y dolor y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que te dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, aquí los dos sacerdotes, Ofni y Finés, mueran el mismo día. Nosotros hemos sabido, quizás usted también, de gente ¿no? que ha conocido al Señor, se ha desviado, ha empezado a hacer cosas que no agradan a Dios y más aún que afectan al pueblo. Dice la Escritura, si mal no recuerdo, es 2 Corintios 3, 16, 17, por allí dice que si alguien destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. O sea, para mí tiene dos aplicaciones. Yo, templo del Espíritu de Dios, tengo que cuidar el templo de Dios, cuidarlo. No contaminarlo con pecado. Y por otro lado, la otra aplicación es la iglesia es templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si alguien va a afectar la iglesia de Dios con falsas enseñanzas, con explotación, como en el caso de estos muchachos, dice, Dios, nosotros hemos visto, hemos sido testigos de gente, ¿no? que ha tenido poder, ha sido cristiano, estaban en la iglesia, luego el poder de la política y el dinero los llevó a sobornar a los ministros, ¿no? Ejercer autoritarismo en la iglesia. Pero Dios no lo permitió. Y los eliminó. Acá pasó. O tenemos un registro ya en las Escrituras, ¿no? Entonces, estábamos allí en el versículo 34, ¿no? Ahora vayamos al 4, ahí nomás en la misma página, 4:13. Espero que haya señalado bien. Sí.
El título lo tengo allí arriba del capítulo 4, los filisteos capturan el arca. ¿No? Y dice el capítulo 4, versículo, como los mencioné, 13, a ver que encuentro el 13. Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, o sea, la batalla de Israel, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Es para reflexionar acerca de esta experiencia de este hombre, pero no lo vamos a hacer ahora. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. ¿A qué se debe todo ese ruido?, preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y estaba ciego, y le dijo: acabo de llegar del campo de batalla, estuve allí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente y mataron a tus 2 hijos, Ofni y Fines, y capturaron el arca. Terrible el final de esta historia brevísima aquí, que ya vamos a llegar. De modo que aquello que para nosotros puede ser un comienzo, ¿no es cierto?, muy hermoso, muy perfumado, como es formar una familia, tener unos hijos preciosos, chiquititos, ¿no? Como yo tengo las 2 nietitas más chiquititas y que alguien dijo, cuando son así chiquitos, dice que te dan ganas de comerlos, y después cuando son grandes decís, ¿por qué no me los comí? ¿No? Y es cierto, es así, pero la raza humana, la naturaleza humana es así. No son siempre bonitos, tiernos y dulces como aparecen, pero pueden ser buenas personas que te aman, que te respetan, que te honran, porque es el deber de los hijos honrar a los padres, pero si sus padres no los instruyen en la palabra de Dios, porque Dios debe ser el Padre por excelencia. Nosotros somos padres biológicos, medios por los cuales Dios lo trajo al mundo. Pero el Padre de misericordia y el Padre de las luces es Dios. Los hijos no son nuestros, son de Dios. Y los tenemos que criar para Dios. Entonces, con más temor todavía, porque no son nuestros, con más responsabilidad, con más dedicación, con más diligencia. Y dice que capturaron el arca. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido, esto es el versículo 18 del capítulo 4, cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta. Se quebró la nuca y murió, porque era hombre viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. La nuera de Elí, o sea, la esposa de uno de los hijos, que ahí mencionamos recién que ya habían muerto en la guerra, la nuera esposa de Finés estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Terrible, ¿eh? La verdad que esto es como que... No, yo me desayuno con estas cosas recién ahora, que podía ocasionar el adelantamiento de un parto, una cosa tan traumática, tan impactante, tan choqueante. Una vez nos contaba una amiga, conocida por algunos, que no quiero mencionarla ahora, que su esposo una vez había tenido un problema en la instalación de luz de afuera, en la calle, ¿no? Que se cortó un cable, no sé qué, ¿no? Y a veces quienes conocemos, sabemos de electricidad, nos animamos y lo podemos arreglar, pero a veces necesitamos de otro en algunos casos.
Y él no estaba más que con la señora en la casa, ¿no? Así que tenía, y cuando estaba en la red, bueno, puede cortar la luz porque no tenía posibilidad alguna. Entonces hay veces que, o según los lugares donde uno trabaja en la electricidad, no podés cortar la luz. Vos tenés que trabajar con los cables, con electricidad, ¿no? Añadir, colocar pinzas, lo que fuere. Así que este muchacho no podía cortar la luz, tenía que trabajar. Entonces le dio a la mujer para que le ayude, para tener ciertos cables ahí mientras él estaba trabajando, ¿no? Con la corriente. Y es que las mujeres no todas saben de electricidad, ¿no? Algunas saben cambiar un foco, algunas. Dice que era tal la tensión que le generó a esta mujer estar trabajando allí, ayudándole a su esposo, ¿no? Porque la electricidad vos no la ves. Dice que fue tal la tensión lo que generó el miedo y todo eso, que le bajó la menstruación, ¿no? Ahora, ¿cómo crea un desorden hormonal allí en el interior? A esta mujer le pasó. Dice que entró en trabajo de parto por causa de la noticia. Hermano querido, qué terrible pueden ser las noticias. Dice que, el Salmo dice que el hombre honrado no tendrá temor de malas noticias. De modo que si hacemos las cosas bien, en la voluntad, en la gracia, en el poder de Dios, no tendremos temor de malas noticias, dice. Vivirá confiado, tranquilo, en paz. ¿A dónde andaba? Versículo 20. Dice que dio a luz, ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron, tienes un varón. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Creo que los otros días estuvimos hablando, mi señora habló algo acerca del nombre que le ponen a los hijos. Y algunos le ponen el nombre de la novela de moda, del jugador de fútbol famoso, de algún ídolo musical, ¿no? Le ponemos nombres, ¿no? Los cristianos le ponen nombres bíblicos. Terrible cosa. Terrible cosa si no sabes lo que significa criar un hijo y ser responsable de él. Los otros días, bueno, aparecen ahí spot por ahí en las redes sociales, pero algo que subió a la red social los otros días el padre de Pablo, dice, ¿no? Si le van a poner nombres bíblicos a sus hijos, por lo menos enséñenles los 10 mandamientos, porque aquí andaba Isaías robándole garrafa a los vecinos. Es una vergüenza. Es una vergüenza para ti, hermano querido, que tus hijos anden robando. No sé, no debe ser... Estaría como, hijos míos, no oigo, bueno, lo de ustedes. Los 10 mandamientos, ¿sabes? Dice, no robarás, enseñale los 10 mandamientos, ponele el nombre, enseñale los 10 mandamientos. Que Dios los ama. No hagas esto y vivirás. Dice que le puso Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Aquello que era indudablemente la gloria de Israel era el símbolo de la presencia de Dios en su pueblo. Aquello que
que por el hecho de que ser símbolo de la gloria de Dios, los filisteos, que no sé si será en esta ocasión o en cuál, capturaron una vez el arca y la llevaron al templo de su Dios. Los filisteos capturan el arca, dice. Ese cofre allí de oro, ¿no? Con querubines arriba. Contenía adentro el maná y la vara de Aarón, las tablas de la ley. Entonces eso era la presencia visible de Dios en medio del pueblo. Y los filisteos la capturan, la llevan, la ponen en el templo de su Dios. Allí estaba Dagón, un ídolo grandote que tenían los filisteos. Y dicen que al otro día, cuando ellos se levantan, después de haber dejado el arca allí, estaba Dagón en el suelo tirado ahí, adorando al símbolo de la presencia del Dios de Israel. Una estatua, un muñeco, diría Fon. Fíjense si no era algo realmente glorioso el arca como símbolo de la presencia de Dios. Vuelta, los filisteos levantan al ídolo, lo clavan ahí otra vez. Vuelta, al otro día van, Dagón, cortado acá, cortado por acá, cortado por acá. Les entró el temor, tuvieron miedo. La metieron en un carro nuevo y la dejaron que se vaya. La presencia de Dios. Solamente el arca. La presencia de Dios. Cuán gloriosa. Ahora acá esta mujer dice, la gloria se ha ido. ¿Está la gloria de Dios en tu casa? Ya no necesitas un arca como símbolo de la presencia. Y la gloria de Dios en este tiempo sería el Espíritu Santo, el honrado de las naciones, el deseado de las naciones, el Cristo glorioso. ¿Está en tu casa o ya no tienes gloria? ¿O ya en tu casa no hay quien administre justicia, disciplina, amor, sino que cada uno vive según le pareciere? Tristemente también se cuenta de Israel que hubo una generación que no conocía al Señor y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Así está el mundo, así está el sistema de hoy. Cada uno protesta y se une a grupos para manifestar contra aquel otro que está queriendo también reclamar sus derechos. Pero nosotros tenemos al Padre por excelencia, al Dios justo, poderoso y soberano, el Padre perfecto, nuestro Hacedor, nuestro Creador, nuestro Salvador, que tiene las leyes justas, correctas, que nos enseña a que la practiquemos y que por ella vivamos. Y seremos felices, seremos bendecidos. El Señor dijo, yo estoy con ustedes, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Pero te deleitas en Dios? ¿Es la palabra de Dios tu deleite? ¿Te deleitas en la obediencia a Dios, en honrar a Dios, en exaltar su nombre? ¿En que en tu casa haya gloria? Que cuando alguien va a tu casa, siente que hay algo diferente, que tú tienes un lenguaje diferente, que miras cosas diferentes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si la gloria de Dios puede ser conservada en un hogar, porque serás feliz. Serás feliz. Tendrás una familia feliz y serás feliz. Serás luz para este mundo en tinieblas. Esta trágica historia tiene que enriquecer nuestras vidas. Porque es el propósito de Dios, es la enseñanza de Dios. Dios no te va a venir a imponer nada. Es tu decisión
Es nuestra voluntad aceptar o no, obedecer o no. Las consecuencias vendrán. El que bien siembra, bien cosecha. Somos responsables. Somos culpables. Somos bendecidos. Depende de ti, depende de mí. ¿Querés bendición? Tiene un costo. ¿No querés bendición? Tendrás de todo menos bendición. Menos algo que enriquezca tu vida, menos gozo, menos alegría, menos esperanza, menos honra de parte de tus hijos. Y ahora, para concluir, ¿no?, voy a invitar a esta preciosa familia, ¿no?, que ha traído su tercer hijo para presentarlo al Señor. Y por cierto, como al principio dije, tienen gran responsabilidad para con esta preciosa criaturita